Es un privilegio para nosotros poder abrir nuevamente las puertas del canal para otro programa de preguntas y respuestas. Comenzamos con la primera. La envía Antonio Fernández Heredia y pregunta: ¿cuál es el orden de Melquisedec? Es una referencia al sacerdocio de Cristo, ya que Melquisedec es figura del Señor. Cristo no hubiera podido ser sacerdote según el orden levítico, porque no era de la casa y familia de Aarón, ni de la tribu de Leví, pero lo era como sacerdote eterno, comparando ese sacerdocio con el de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Nuevamente Antonio Fernández Heredia: ¿por qué Dios le dio a Israel la tierra de Canaán y no otra? ¿Por soberanía o tiene que ver por algo bíblico, como por ejemplo alguna profecía? Dios, que llamó a Abraham por soberanía y lo sacó de Ur de los Caldeos por soberanía, le confirmó sus promesas por soberanía e hizo de él un pueblo por soberanía y le dio una tierra, Canaán, por soberanía. Es decir, Dios hizo todo eso porque quiso. Y cualquier profecía que tenga que ver con la tierra y con la herencia de Abraham, etcétera, etcétera, es revelación de Dios, que por medio de los profetas pone al conocimiento de los hombres algo que en su propósito ejecuta, ejecutó o ejecutará. Ángela Silva: ¿se puede decir que cuando vivimos en santidad, es decir, vivir a Cristo, oramos, leemos, nos congregamos, eso es la adoración de un cristiano? Adoración no es una actividad, sino una actitud. El creyente adora a Dios cuando vive en espíritu, es decir, conducido por el Espíritu y en verdad, es decir, en comunión con Cristo. De ese modo se adora, porque se obedece y se busca la gloria de Dios. Ángela Silva: un día escuché a un hermano de mi denominación muy respetado decir que un cristiano se tiene que santificar para ser justificado. Creo que esto suena muy católico. Creo que las Escrituras enseñan que yo me tengo que santificar porque ya he sido justificado. Nada hay que tenga que hacer el hombre para ser justificado, ya que ninguna obra puede servir de instrumento para la justificación, que es solo por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios me justifica porque Cristo es mi justicia. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera a Corintios capítulo 1, versículo 30. La santificación es el segundo proceso en la salvación, luego de la justificación y antes de la glorificación. Samilla: ¿cómo preservamos los creyentes la fe de una generación a la siguiente? Simplemente enseñándoles la fe, esto es, instruyéndolos en la palabra, haciendo posible que conozcan la Biblia, predicándola en las iglesias, viviéndola como ejemplo de vida. Solo mediante la reiteración de la enseñanza una y otra vez se consigue que la generación venidera tenga la misma fe que la actual. El apóstol lo dice en 2 Timoteo 2:2. Le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, en presencia o delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego, una generación enseña doctrina a la siguiente. Samilla: ¿la regeneración precede a la fe o la fe precede a la regeneración? ¿Y por qué? No tratemos de poner en orden lo que Dios tiene establecido eternamente. La fe es un don de Dios para que el que la recibe pueda creer y ser salvo.
La regeneración es la transformación que el Espíritu hace del pecador que cree. Todo lo de salvación es, digámoslo en el lenguaje temporal, instantáneo. Pero la regeneración no antecede a la fe, porque la fe es el inicio del proceso de salvación. Miguel Amador Torres, me gustaría saber si los tibios, según vemos en Apocalipsis, son salvos en esa condición. ¿A quién escribe el Señor por medio de Juan? A la Odisea. ¿Qué es la Odisea? Una iglesia. Se lee clarísimamente. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Si la iglesia, es un cuerpo de salvos. Lo que ocurría es que aquella iglesia se había engrandecido, arrogantemente infatuado, y creían que no tenían necesidad de que Cristo fuese el Señor y lo mantenían a la puerta. Se habían enfriado porque no vivían en el espíritu que produce calor espiritual. Por tanto, eran tibios. Pero eran creyentes, a quienes el Señor llama a una restauración espiritual. Daniel Salvador, ¿cuál es la verdadera interpretación en este tema? ¿Jesús y el esclavo del centurión romano? Mateo 8, 5 al 13, Lucas 7, 1 10. Pregunto, ¿por qué hay opiniones muy divididas entre grandes eruditos llegando a afirmaciones tales como que Jesús aprobó la supuesta relación homosexual entre el centurión y su criado amado? Amigos míos y hermanos míos, el que diga que Cristo aprueba una relación homosexual está diciendo que Cristo es un pecador que contradice la voluntad de Dios, porque esa práctica se coloca entre las perversiones que el pecado produce. Los liberales, sobre todo, y especialmente los liberales adictos a la ideología de género, creen que la homosexualidad no es pecado, la práctica de la homosexualidad, y dicen cosas que no pueden probar. No hay duda que históricamente hablando, algunos hombres de importancia social y militar en los tiempos de Roma practicaban el pecado de la homosexualidad. Pero de ahí a afirmar que el siervo del centurión era su amante, va un abismo. Son los que generan dudas, los que tienen que demostrar fehacientemente sus afirmaciones. Y nosotros no tenemos que perder ni un instante para refutar lo que es tema en el mundo pervertido. Antonio Bermúdez, ¿qué es la economía de Dios? ¿Me puede decir algunos textos? Economía, en relación con Dios, es una palabra técnica de la teología que distingue entre operaciones inmanentes, que son las que Dios hace a causa de lo que Él es, y operaciones económicas, que son las operaciones divinas orientadas hacia el exterior, especialmente a los hombres y de forma más precisa a la obra de salvación. Carlos Ramírez, ¿cómo se llama ese himno? Yo cito a veces algún himno, y como comprenderás no puedo acordarme puntualmente de todos. Así que por favor repite la pregunta y cita algún párrafo de ese himno, o dime en qué vídeo la escuchaste para poder responderte y decirte cómo se llama ese himno. Gracias. Jean Boris Moreno Ayala, ¿cuál es su posición bíblica sobre el ministerio pastoral de las mujeres? Amigo Ayala, contesté tantas veces esto que no lo voy a hacer más. La posición es la posición bíblica. La mujer no puede ejercer autoridad en la iglesia, pero puede tener infinidad de ministerios. En la congregación
salvo aquellos que sean ejercer autoridad doctrinal sobre los hombres. Juan Ruiz: con todo respeto, pero me atrevo a acotar lo siguiente. Si lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo y sobre los dones mencionados en el párrafo se dice a qué corresponden o lo que es parte, entonces solo puede cesar la profecía en las lenguas cuando se haya manifestado el Señor. Mientras haya iglesia operando y el Espíritu con ella, es necesario que, como lo fue en el tiempo antiguo, que los dones estén en la iglesia, tal como los ministerios. ¿Cuál es el tema del capítulo 13 de Carta Primera a los Corintios? El amor y la práctica abusiva de algunos dones. La perfección del cristiano se va a alcanzar cuando seamos trasladados a la presencia del Señor, no antes. Si para afirmar la operatividad o no de los dones usamos un pasaje que no trata de eso, cometeremos errores en un sentido o en otro. Dios mantiene operativos los dones necesarios para el ministerio actual de la Iglesia en cada momento. Pero el que cese o no depende de la venida del Señor. Juan Ruiz: en temas de los dones chocan mucho los maestros de la Biblia, pues algunos dicen que sí se manifiestan, otros que no. Entonces, mientras no lo vivan realmente, no pueden tener autoridad de decir esto sí, esto no. Porque a lo que ellos llaman profecía mayor, que es la Biblia, contiene esas enseñanzas. Amén. Creo que es más acertado decir yo interpreto esto o pienso que esto es así. Podemos considerar a la luz del entorno propio de cada tiempo que hay dones que están operativos y otros no. Por ejemplo, dones de apóstoles, en el sentido de los 12 para escribir el Nuevo Testamento y establecer doctrina, no están operativos, han cesado cuando el Nuevo Testamento se escribió. Don de profecía, para revelar misterios ocultos en el pensamiento, en el corazón de Dios y que lo conozcamos, aparte de lo que está escrito, no están operativos hoy. Sin embargo, quiero decir que Dios no da dones para sentimientos personales, sino para la edificación de la Iglesia. Manuel Sandoval: ¿cuál ha sido la situación más difícil que vivió el ministerio pastoral? Si se puede saber, claro. Mi querido Manuel, no puedo seleccionar una situación más difícil que otra. Ha habido muchas. Pero tal vez el tener que tomar una determinación de predicar y enseñar solo la Biblia, cuando muchos en el ministerio buscan el subjetivismo. Tener que enseñar solo la Biblia en instituciones académicas evangélicas, seminarios, facultades de teología, cuando algunos enseñan que la Biblia es más o menos, para que me entendáis, inspirada. Todas estas cosas producen un conflicto muy grave, personal y ministerial, viendo que algunos abandonan las demandas bíblicas. Y en eso, de mantenerme firme en la Biblia, tuve serios problemas. Néstor Torres: ¿cómo puede un creyente saber cuál es su don espiritual? Pues mira, entre otras formas, viendo cuál es aquel ministerio en el que te sientes con mayor comodidad y el que vives de una forma muy especial y en el que estarías dispuesto a trabajar continuamente. No lo que le gustaría a uno desde el punto de vista humano, sino lo que siente de deseo personal para hacer algo por impulso del Espíritu Santo de Dios.
La última de Miguel de Gallardo. ¿Me podría dar luz, por favor? En 1 de Samuel se nos relata en la palabra que David vence a Goliat y David, antes de esa victoria, había tocado el arpa a Saúl. Veo por el relato que ya Saúl conocía a David y sabía incluso de qué familia y padre venía. ¿Por qué pregunta David a su general Abner qué muchacho es este? Después de haber matado a Goliat y cuando le llevó la cabeza en su mano hasta Saúl, aún le preguntó: ¿de quién eres hijo? ¿No lo conocía? ¿No le declaró sus intenciones de enfrentarse al filisteo? Incluso trató de ponerse la armadura de Saúl, la cual incomodaba, y se la quitó. Y Saúl le dijo: ve, y que Jehová esté contigo. Veo que sí lo conocía. ¿Por qué pregunta entonces por él después de la hazaña? Mira, en medio de los problemas que Saúl afrontaba, especialmente, tenía algunos que traían como consecuencia de haberse apartado de Dios. Espíritu de confusión se manifestaba en él y producía situaciones de violencia y de olvido tremendo en ese rey. De manera que ese rey no se acordaba de quién era David. No es nada raro que nos ocurra a nosotros si estamos habitualmente con muchas personas, que se nos pase desapercibido quién es y qué tenemos delante o a quién tenemos delante, y tienen que recordárnoslo para que lo identifiquemos. Así ocurrió con Saúl. Saúl estaba tan embelesado con cosas, tan sujeto a cosas y con tantos problemas personales, que no recordaba que poquito tiempo antes había hablado con aquel muchacho y sabía quién era su familia. Se había simplemente olvidado. Con esto llegamos al final de un nuevo programa. Pedimos que comuniquéis a vuestros amigos, a vuestros hermanos, a quienes podáis alcanzar, presentarles el canal, que lo conozcan, que se suscriban para recibir todo el ministerio que estamos procurando dar a través del canal, bien sea el mensaje de aliento del martes, las preguntas y respuestas, el ministerio de estudio bíblico del viernes y el devocional, el culto de reflexión del domingo. Que el Señor, mientras tanto, ayude vuestras vidas, vuestras familias y vuestros ministerios.